Segmento 1. Apertura. Buenas noches. Hoy abrimos con una historia inquietante. Una de esas que mezclan violencia, símbolos extraños y una pregunta que se repite en las calles. ¿Qué significa realmente un cerdito de peluche rosa dejado junto a una escena del crimen? Hoy tenemos una gran historia, pero es una historia con muchas capas. Miedo social, mensajes criminales, investigación abierta y una comunidad que observa con alarma cómo un objeto casi infantil aparece asociado a hechos violentos en Culiacán, Sinaloa. En los próximos minutos vamos a revisar lo que se sabe, lo que aún no se ha confirmado y por qué este detalle aparentemente menor se ha convertido en un elemento central de conversación pública. Segmento 2. El dato que encendió la alarma. La información difundida por distintos medios locales y nacionales apunta a un patrón que ha llamado poderosamente la atención: la aparición de cerditos de peluche de color rosa en escenas relacionadas con crímenes en Culiacán. Según los reportes citados, uno de estos peluches fue colocado junto al cadáver de un joven, y se menciona que sería el tercer caso detectado en el mes, mientras que otros encabezados hablan de la presencia del símbolo en 4 crímenes. La diferencia en los conteos refleja algo importante: la información está en desarrollo, las autoridades y los medios siguen reconstruyendo los hechos, y todavía no existe una explicación oficial cerrada sobre el significado de este objeto. Segmento 3. Contexto de la región. Culiacán no es una ciudad ajena a la violencia. Como capital de Sinaloa, ha sido durante años un punto de referencia en noticias de seguridad, crimen organizado, operativos, enfrentamientos y homicidios. Esa historia reciente hace que cualquier elemento repetido en escenas violentas adquiera un peso particular. No se trata solamente de un peluche abandonado. Se trata de un objeto que aparece en un entorno donde los mensajes, los símbolos y las señales pueden tener consecuencias profundas. Cuando una comunidad ya vive bajo tensión, un detalle así puede convertirse rápidamente en una fuente de temor colectivo. Segmento 4. La imagen del cerdito rosa. El contraste es lo que más impacta. Un cerdito de felpa, rosa, casi infantil, normalmente asociado con juguetes, habitaciones de niños, regalos o ternura, aparece ahora vinculado a ataques armados y cuerpos abandonados. Esa contradicción visual genera un efecto perturbador. La violencia suele imponerse por su crudeza, pero cuando se combina con un símbolo inocente, el mensaje parece diseñado para llamar la atención. Precisamente por eso el caso ha despertado tantas preguntas. ¿Es una firma? ¿Es una burla? ¿Es una advertencia? ¿Es una coincidencia amplificada por la cobertura mediática? Segmento 5. Lo que se ha reportado. Los titulares mencionan distintos hechos: un cerdito de peluche rosa colocado junto al cadáver de un joven en Culiacán, la posible repetición del símbolo en ataques armados en Sinaloa, la identificación de un automovilista asesinado en una zona referida como Las Vegas, y el hallazgo de un hombre ejecutado a balazos en la colonia Miguel Hidalgo. Es importante subrayarlo: los reportes no necesariamente prueban por sí solos que todos los casos estén conectados. Lo que sí muestran es una preocupación creciente por una coincidencia o patrón que las autoridades tendrían que aclarar con investigación formal. Segmento 6. La importancia de no asumir de más. En casos de alto impacto, la tentación de llenar los vacíos con rumores es enorme. En redes sociales, un símbolo como este puede convertirse en leyenda en cuestión de horas. Pero desde una perspectiva periodística responsable, hay que separar 3 niveles. Primero, lo confirmado por reportes. Segundo, lo que está bajo investigación. Y tercero, las interpretaciones no verificadas. Que un peluche aparezca en varias escenas es un dato relevante. Que tenga un significado específico dentro de una estructura criminal es una hipótesis que necesita pruebas. Y que todos los casos sean parte de la misma cadena es algo que no puede afirmarse sin evidencia. Segmento 7. La lectura de seguridad. En muchas regiones afectadas por violencia criminal, los objetos dejados en escenas del crimen pueden cumplir funciones simbólicas. A veces buscan intimidar, a veces buscan comunicar algo a rivales, a veces buscan sembrar confusión, y a veces también pueden ser imitaciones, montajes o actos aislados que se vuelven virales. En ese sentido, el cerdito rosa debe analizarse con cautela, no solo como un objeto físico, sino como un posible instrumento de comunicación criminal o de impacto psicológico. La pregunta clave para los investigadores sería si hay coincidencias reales entre las víctimas, los lugares, los horarios, los métodos y los antecedentes de cada hecho. Segmento 8. El impacto en la población. Para quienes viven en Culiacán, este tipo de noticias no son una abstracción.
Son conversaciones en casa, mensajes compartidos por teléfono, rutas evitadas, horarios modificados, negocios que cierran temprano y familias que se preguntan si la violencia puede tocarles de cerca. La aparición de un símbolo repetido puede aumentar la sensación de vulnerabilidad, porque sugiere orden o intención detrás de hechos que ya son graves por sí mismos. Aunque después se determine que no existe una conexión directa, el daño social del miedo ya puede estar presente. Segmento 9. La víctima y la dignidad del caso. En medio del ruido alrededor del peluche, no debe perderse de vista lo central. Hay personas asesinadas, familias en duelo y comunidades golpeadas. El riesgo de enfocarse demasiado en el símbolo es convertir la tragedia humana en un misterio visual. El cerdito rosa llama la atención, sí, pero cada escena implica una vida arrebatada y una investigación que debe responder quién fue responsable, cómo ocurrió, por qué ocurrió y si hubo fallas de prevención. La curiosidad pública no puede desplazar la exigencia de justicia. Segmento 10. El papel de las autoridades. Ante un patrón de este tipo, la respuesta institucional es determinante. La ciudadanía necesita información clara, no necesariamente todos los detalles de una investigación, pero sí una comunicación que reduzca rumores y marque límites. Si las autoridades confirman que el objeto aparece en varias escenas, deben explicar si existe una línea de investigación. Si no hay conexión probada, también deben decirlo con precisión. El silencio prolongado deja espacio a versiones contradictorias, teorías exageradas y miedo. En contextos violentos, comunicar bien también es una forma de protección pública. Segmento 11. Medios y redes. Otro elemento de análisis es cómo circula la historia. Distintos medios han retomado el tema con enfoques similares. El misterio del cerdito rosa, el símbolo que se repite, el objeto de felpa en escenas del crimen. Esa cobertura ayuda a visibilizar un hecho preocupante, pero también puede generar un efecto de amplificación. Cuando una imagen se vuelve viral, puede inspirar imitaciones, o puede hacer que cada objeto parecido sea visto como parte de un patrón. Por eso es esencial verificar ubicaciones, fechas y vínculos antes de presentar los casos como una misma serie. Segmento 12. La dimensión psicológica. Los símbolos extraños en escenas violentas producen una reacción distinta a la violencia ordinaria. No solo informan de un crimen, crean una narrativa. El público empieza a buscar significados, a unir puntos, a recordar casos previos, a mirar fotografías con atención obsesiva. Esa narrativa puede ser aprovechada por grupos violentos si su objetivo es dominar la conversación pública. También puede ser alimentada por rumores sin base. En ambos casos, el resultado es similar. Se instala la idea de que existe un mensaje oculto y la sociedad queda atrapada entre el miedo y la interpretación. Segmento 13. ¿Firma criminal o coincidencia? Esta es la pregunta que está en el centro del caso. Una firma criminal implica repetición deliberada y una intención comunicativa. Una coincidencia implica que los elementos se parecen, pero no necesariamente responden a un plan común. También existe una tercera posibilidad, que un primer hecho haya sido imitado después por otros actores. Para distinguir entre estas opciones se necesitan datos forenses, testimonios, cámaras, análisis de trayectorias, vínculos entre víctimas y patrones de operación. Sin ese trabajo, cualquier conclusión tajante sería prematura. Segmento 14. La colonia Miguel Hidalgo y otros puntos mencionados. Los reportes también citan el hallazgo de un hombre ejecutado a balazos en la colonia Miguel Hidalgo, además de la identificación de un automovilista asesinado en una zona conocida como Las Vegas. Estos nombres importan porque anclan la historia en territorios concretos. No hablamos de violencia abstracta, sino de calles, colonias y lugares por los que transita gente todos los días. Para los habitantes de esas zonas, la noticia no es solo un titular, es una señal de riesgo en su entorno inmediato. Segmento 15. Lo que falta por saber. Hay preguntas urgentes. ¿Cuántos casos están oficialmente vinculados a la presencia del peluche? ¿Se recuperaron los objetos como evidencia? ¿Hay huellas, registros de compra, cámaras o testigos que permitan rastrear su origen? ¿Las víctimas tenían algún vínculo entre sí? ¿Los ataques ocurrieron bajo un mismo patrón operativo? ¿La Fiscalía ha abierto una línea específica sobre el símbolo? Estas respuestas son necesarias para pasar del misterio al esclarecimiento. Mientras no existan, el caso seguirá atrapado entre la investigación y la especulación pública. Segmento 16. El peligro de la normalización. En regiones con violencia persistente, existe un riesgo silencioso. Acostumbrarse, ver una noticia más, otro cuerpo, otra escena, otro símbolo.
Pero cada episodio debería encender alarmas institucionales y sociales. La aparición repetida de un objeto en escenas criminales no debe verse como una curiosidad macabra, sino como un posible indicador de escalamiento comunicativo de la violencia. Cuando los grupos violentos buscan generar terror, la respuesta no puede ser indiferencia. Tiene que haber investigación, prevención, acompañamiento a víctimas y reconstrucción de confianza. Segmento 17. Implicaciones para la seguridad pública. Si finalmente se confirma que el cerdito rosa funciona como un mensaje, el caso podría obligar a replantear la lectura de escenas del crimen en la zona. No bastaría con investigar el homicidio aislado. Habría que estudiar el lenguaje simbólico utilizado, los destinatarios del mensaje, la posible disputa territorial y el efecto buscado en la opinión pública. Si, por el contrario, se descarta la conexión, también sería importante informar con claridad para impedir que el símbolo siga creciendo como mito. En ambos escenarios, la transparencia importa. Segmento 18. El punto humano. Pensemos por un momento en las familias. Una familia recibe la noticia de que su hijo, hermano, padre o conocido fue asesinado. Además del dolor, el caso queda asociado a un símbolo que se vuelve viral. Esa familia puede ver la imagen repetida, comentada, convertida en tema de conversación. Por eso los medios y el público deben manejar estos casos con respeto. La información es necesaria, pero no debe convertirse en espectáculo. La violencia ya despoja a las víctimas de demasiado. La cobertura no debe despojarlas también de dignidad. Segmento 19. Análisis final de la historia. El misterio del cerdito rosa revela algo más amplio que un objeto en una escena del crimen. Revela la fragilidad de una comunidad frente a la violencia simbólica. Revela la necesidad de instituciones capaces de investigar y comunicar. Revela el poder de las imágenes para multiplicar el miedo. Y revela también el desafío de informar sin exagerar, sin ocultar y sin alimentar rumores. En Culiacán la pregunta no es solamente ¿qué significa el peluche? La pregunta más profunda es ¿qué condiciones permiten que un símbolo así aterre a una región entera? Segmento 20. Cierre. Hoy revisamos una sola gran historia, pero una historia que abre muchas preguntas. El cerdito de peluche rosa reportado en escenas de crimen en Culiacán, los casos mencionados por distintos medios, el posible patrón, el impacto social y la urgencia de respuestas oficiales. Seguiremos atentos a nuevas confirmaciones, porque en temas de seguridad, cada detalle debe manejarse con responsabilidad. Si este análisis te ayudó a entender el contexto, suscríbete, sigue el canal, activa las notificaciones y comparte tu opinión con respeto. ¿Crees que estamos frente a un mensaje criminal, una coincidencia o una señal de algo más profundo?